Buen día, hermanos. Le damos la bienvenida a la casa de Dios. Qué bueno que nos podamos reencontrar, amén. Qué bueno que nos podamos ver a la cara. Le damos la bienvenida a los que están en casa, el que está allí porque ha quedado guardado por todo esto que está pasando. Que Dios lo bendiga, lo cuide, como ha hecho hasta el día de hoy, amén. Y a cada uno de nosotros que también Dios nos pueda cuidar y proteger de todo esto que está pasando. Venimos a adorarle. Venimos a glorificar su nombre porque solo Él se lo merece. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra
Unido a las voces, pueblo que
siga bendiciendo, ¿eh? Qué lindo poder reencontrarnos en el templo para adorar juntos al Señor. Y bueno, hemos estado en contacto a través de las redes, ¿verdad? Pero siempre queda eso, ¿no? De la distancia y de querer vernos, aunque sea. No nos podemos abrazar, no nos podemos dar besos, pero por lo menos vernos las caras, ¿no? Y ver, bueno, mirá cuánto comió el pastor en la fiesta, ¿cómo logró? Se le hinchó la panza, ¿qué le pasó? Eso no iba, perdón. Saludamos también a los amigos y hermanos que están viéndonos desde su casa. Y les voy a ser sincero, realmente para nosotros tener las reuniones en el fondo de casa con los pájaros cantando ahí sentados era maravilloso, ¿verdad? Pero también es maravilloso poder estar juntos acá adorando al Señor. Y vieron que uno dice, hay un dicho por ahí que el hombre es un animal de costumbre, ¿no? Es decir, hay cosas a las que nos vamos acostumbrando y nos acostumbramos muy fácil. Y realmente desde que en todo este proceso que hemos ido pasando y que estamos pasando de la pandemia y todo esto que hemos tenido que acomodarnos, me he ido acostumbrando a tener a alguien al lado mío. Me imagino que se darán cuenta de qué estoy hablando, o de quién. Frida y José y Diosita. Además de las perritas que siempre se ponen a embromar alrededor nuestro, me he ido acostumbrando a Virginia, ¿verdad? Aquí a mi lado, que a veces me pega por abajo de la mesa y ustedes no lo ven, o me pellizca así medio de costado, pero... Qué feo me dijiste. Pellizcarme. Pero pegarme... Así que yo en esta mañana quiero invitarte a que puedas pasar y juntos vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Adelante. Ahora ustedes van a ser recibidos. Muy bien, gracias a Dios por la ayuda idónea que el Señor nos da. Bueno, si has estado siguiéndonos en las redes, y sé que sí, habrás visto que desde que comenzamos el año a compartir la palabra, nos hemos enfocado en un mismo tema, y es el tema que venimos desarrollando durante todo este mes de enero, que es esto que hemos tomado como un desafío dentro de los tantos desafíos que vamos a ir tomando a lo largo del año, de ser cada vez más parecidos a Jesús. Es decir, de que cuando llegue diciembre, además de replantear, de mirar hacia atrás y revalorar, de ver a ver si hemos logrado metas, si hemos logrado avanzar, si logramos mejorar la casa como queríamos, si logramos, bueno, también si hemos logrado avanzar en el crecimiento espiritual para ser un poquito más parecidos a Jesús. Ya hemos hablado de eso y ya hemos visto en la palabra que esa es la voluntad del Padre, que nosotros nos vayamos transformando cada vez más a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de ese momento donde Jesús, en la última noche, cena con sus discípulos en el aposento alto antes de ser entregado y luego muerto en la cruz. Y Jesús hace algo increíble, ¿te acordás? Le lavó los pies a los discípulos. Y no solamente hizo eso, sino que cuando terminó de lavar los pies a los discípulos, les dice a ellos y nos dice a nosotros, bueno, así como yo he hecho con ustedes, así hagan los unos con los otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo. Entonces ahí estuvimos hablando sobre ese tema porque claramente Jesús nos está diciendo, bueno, acá hay algo que yo hice, ahí tienen el ejemplo, hagan lo mismo. Y estuvimos hablando acerca de ese lavado de pies, de lo que significaba, ¿verdad?
Estás muy tentada, Raquel, y no sé por qué. Gracias a Dios por la vida de Raquel. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que juntos podamos leer otra parte en el Nuevo Testamento donde la Biblia claramente nos dice que Jesús hizo algo y nos dejó el ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. ¿Está bien? Amén. Y el pasaje que quiero invitarte a leer es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17 en delante. Podemos leer desde el 18. Desde el 18 al 24. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Lo primero que quiero decir y que debemos decir al leer este pasaje es esa necesidad universal que el ser humano tiene de un Salvador. La Biblia claramente dice, y tal vez esto principalmente para los amigos que nos van a estar mirando por internet, la Biblia claramente dice que todos nosotros somos pecadores y que por eso estamos destituidos, separados de Dios. Ahora, estando en esa condición, Cristo se hace hombre, Dios se hace hombre en Jesús y muere en la cruz, haciéndose cargo de nuestros pecados, para que de esa manera, a través de la fe en quién Él es y en lo que hizo en la cruz, podamos así recibir el perdón y la vida eterna. Amén. Esa es la experiencia que hemos tenido muchos de nosotros, que la Biblia llama el nuevo nacimiento, y es una oportunidad que sigue abierta para todos aquellos que quieran creer en Jesús. Como dice allí, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús es nuestro Salvador. Amén. Lo segundo que hay que decir de este pasaje es que, mirando exactamente el contexto, a quién Pablo le está hablando. Pedro le está hablando a los criados, a las personas que están sujetas a otras en una relación laboral, ¿verdad? Tienen un patrón y el otro es el empleado, o bueno, en aquel tiempo esclavos, pero que tienen esa relación. Y claramente Pedro les está diciendo a las personas que están sujetas a una relación de empleado de otro, es que por motivo de la conciencia a Dios, aunque sus patrones sean malos, aún así ellos sean buenos. ¿Estamos de acuerdo? Porque en el mundo laboral, a veces los empleados marchamos de acuerdo al amor o al odio que vayamos generando con las personas que tenemos por encima nuestra. Bueno, la Biblia nos dice que por la conciencia a Dios, sea que tu patrón sea malo o sea que tu patrón sea bueno, siempre tenés que mantenerte haciendo lo bueno y lo correcto. ¿Está bien?
Y ahora, trayéndolo a lo que es el tema que venimos desarrollando todos estos domingos anteriores, claramente en el versículo 20 y 21 hay un principio de Primera de Pedro, capítulo 2, hay un principio que aplica a lo que estamos hablando. Porque en esos dos versículos dice: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto, para lo que acabamos de decir, fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El principio que encontramos en estos dos versículos es siempre de entender que hagamos lo bueno y que no dejemos de hacerlo nunca, sin importar las circunstancias a las que tengamos que enfrentar. Que hagamos lo bueno y que no dejemos de hacerlo nunca, porque ese es el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Amén. Así que si vas a recordar algo de este mensaje, creo que si recordamos esa frase, estamos bien. Ponga el micrófono. Hablemos un poquito de esto. En primer lugar, el principio que acabamos de hablar claramente nos muestra algo que es sumamente importante. Dios espera que cada uno de nosotros nos enfoquemos en hacer ¿qué? Lo bueno. Dios espera que nuestras vidas estén enfocadas en hacer lo bueno. Y hay un pasaje en Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hemos sido creados en Cristo Jesús con un propósito bien determinado, y es el de que andemos en buenas obras. Y en ese sentido debemos de decir que lo aplicamos a lo general. Dios espera que los creyentes, sus hijos, anden en buenas obras, y ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Y también en lo específico, Dios, pensando en Walter Saavedra, ha preparado ciertas obras específicas para Walter Saavedra, para que Walter Saavedra en algún momento las haga. Así que, pensando en un sentido general, Dios espera que sus hijos anden en las buenas obras. Y en un sentido específico, Dios ha preparado buenas obras para tu vida, y Él está esperando que en algún momento las haga. Me viene a la mente aquel pasaje de Jeremías, ¿verdad? Donde en el primer capítulo de Jeremías mismo, creo que es Jeremías, Dios le dice: te aparté desde el vientre de tu madre para que fueras profeta, para que hicieras. Es decir, ya había un propósito determinado de Dios sobre la vida de Jeremías. Y así como lo dijo Jeremías, lo dijeron muchos otros. Pablo también creo que habla de lo mismo, de que Dios lo apartó. Es decir, hay obras generales. Dios espera que haya cosas que todos sus hijos hagamos, y nosotros tenemos que hacer. Están reveladas en su palabra. Pero también hay cosas específicas que hacen a tu vida y al propósito con que Dios pensó en ti. Y en esas cosas que Dios ha preparado específicamente para tu vida, Dios espera que en algún momento las hagamos. Así que debemos hacer lo bueno, debemos enfocarnos en lo bueno. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Cómo definimos lo bueno? Bueno, habla con el micrófono porque si no, no te van a escuchar desde allí. ¿Cómo definimos lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Si tuviéramos de que decir, bueno, Dios espera que haga buenas obras, ¿cómo las definiríamos? Hacer el bien. Hacer el bien, pero ¿qué es el bien? Servir es el servicio,
ser leal, servir. Bien, miremos dos versículos que nos van a dar una definición. Está perfecto, va por ese lado. Una de las formas en las que podemos definir lo bueno. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bien, hagamos un juego de palabras aquí. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. Entonces, cuando hacemos bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? La voluntad de Dios. Entonces, la primera forma en la que nosotros podemos saber si algo es bueno es preguntarnos, ¿esto está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Esto que voy a hacer, esto que voy a decir, es de acuerdo a la voluntad de Dios? Si Jesús estuviera en mis zapatos, ¿Él haría lo mismo que yo voy a hacer? ¿Diría lo mismo que yo voy a decir? En ese sentido podemos definir qué es lo bueno. Algunos podrían decir, bueno, para mí lo bueno es no molestar a nadie, pasar desapercibido, bien. Otros podríamos decir otras cosas, para mí lo bueno es, no sé, otros temas. Ahora, esto es lo que la Biblia nos dice. Hacer lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Continuamente nosotros tenemos que estar preguntándonos y evaluando todas nuestras acciones y decisiones bajo este principio. ¿Esto hace la voluntad de Dios? Dios me ha dicho que yo tengo que hacer esto, me ha revelado en su palabra, la palabra profética más segura, que esta tiene que ser mi reacción o acción cuando estoy pasando por estos momentos. Esto es lo que Dios espera que yo hable. Si Dios estuviera en mi lugar, Él haría lo mismo que yo estoy haciendo. Nosotros tenemos que continuamente estar haciéndonos esa pregunta y evaluando todas nuestras acciones a la luz de ese principio, para que de esa manera todas nuestras acciones empiecen a enfocarse en hacer lo bueno. Amén. Amén. Yo creo también que con el tiempo y cuando vamos madurando hacia el carácter de Cristo, algo que vamos dejando de lado es la impulsividad para justamente aprender a detenernos y consultarle al Señor. Esto es lo que tengo que hacer, Señor, guíame, Señor. Y ahí aprendemos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que realmente Él nos guía y nos habla. A través de su palabra, pero muchas veces también podemos sentir su voz hablando en nuestro corazón. Y bueno, eso es para los que hemos sido muy impulsivos en algún tiempo, ¿verdad? Aprender a ser guiados por la voz del Espíritu Santo, y eso nos ayuda no a arrepentirnos tan seguido. No tendría que haber hecho esto, no tendría que haber dicho esto, pero bueno, aprender a ser guiados por el Señor. Amén. Acordémonos también que la Biblia nos dice que hasta el no hacer algo cuando deberíamos de hacer es ir en contra de la voluntad de Dios, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces siempre tenemos, en lo que hacemos o vamos a dejar de hacer, siempre tenemos que estar pasando todas nuestras decisiones y pensamientos por ese filtro. ¿Esto está de acuerdo con la voluntad de Dios? Dios está diciéndome, Dios está aprobando, Dios, si estuviera en mi lugar, Él haría esto. De esa manera vamos a ir descubriendo qué es el hacer lo bueno. Obviamente, como vos decís, es un proceso, porque vamos fallando muchas veces en esto, ¿verdad? Pero nos caemos y nos levantamos, y ahí está la misericordia de Dios para perdonarnos y ayudarnos a seguir avanzando. Otra forma en la que el segundo principio que nos ayuda a entender lo que es lo bueno, hacer la voluntad de Dios, y hacer lo bueno es hacer algo en beneficio del otro. Lucas capítulo 6, versículo 9, Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?
Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Obviamente Jesús hace un milagro sobre la vida de un hombre que tenía su mano tullida, y Jesús lo sana, y este hombre, bueno, ahí recibe una bendición, recibe un beneficio. Jesús, hasta por hacer esto, sabe que se está ganando el odio de todos los judíos, porque Él lo está sanando en un día sábado, y los judíos los sábados no trabajaban, y sanar a alguien, ellos lo consideraban como trabajo. Por eso las palabras que Jesús está diciendo. Ahora, lo que quiero ver que veamos juntos es que cómo Jesús une el hacer bien con el milagro de sanidad que Él opera en la vida de la otra persona. Entonces, otro principio que nos ayuda a entender qué significa hacer lo bueno. Hacer lo bueno es hacer la voluntad de Dios, y hacer lo bueno significa hacer algo en beneficio del otro. Y eso une con lo que hablamos el domingo pasado del lavado de los pies, porque vimos que aquello significaba el servir, servirnos los unos a los otros, desde esa humildad. Entonces, en estos dos principios nosotros podemos entender lo que significa hacer lo bueno, y hacer lo bueno es lo que Jesús hizo, y es el ejemplo que Él nos ha dejado para que nosotros lo imitemos. ¿Está bien? Debemos hacer lo bueno. Ahora, si nos quedáramos aquí, está facilísimo, ¿verdad? Bueno, más o menos, pero se complica más. Porque el pasaje que nosotros leímos en Pedro, si ustedes prestaron atención, y sé que sí, dice, si por hacerlo bueno, ¿cuál es la palabra que leí a continuación? Los aplauden, los felicitan, les ponen una calle con su nombre. Si por hacerlo bueno, empieza con su y termina con fris. Si por hacerlo bueno sufrís. Y aquí ya empezamos a hablar de una madurez espiritual a la que muchos a veces no alcanzamos. Porque muchos de nosotros vamos juzgando las cosas que nos pasan en la vida de acuerdo a esta idea. ¿Por qué me pasa esto si yo hago cosas buenas? ¿Por qué yo tengo que sufrir si estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué yo tengo que sufrir si yo invierto mucho tiempo y mucho de mi esfuerzo en ayudar a otras personas? Bien, el ejemplo de Jesús es este. Tenemos que hacer lo bueno y tenemos que seguir haciéndolo, aunque eso nos lleve a tener que sufrir. Una cosa no condiciona a la otra. El sufrimiento puede venirnos por causa de que estamos en un mundo que va en la que nosotros vamos contra la corriente. Puede venirnos porque estamos insertos en un mundo donde el príncipe, el que domina, ya sabemos quién es y ya sabemos cuál es su intención. O el sufrimiento nos puede venir simplemente porque Dios está probando nuestro corazón y nuestro carácter, y puliéndonos y trabajando en nuestra vida para llevarnos a una estatura espiritual más alta, para que de esa manera podamos ser más fructíferos. Hay muchos motivos por los cuales el sufrimiento puede venir a nuestra vida. Pero aunque el sufrimiento venga, nunca podemos dejar de hacer lo bueno. ¿Estás de acuerdo con eso? Y eso que te acabo de decir es el ejemplo que Jesús nos ha dejado. Allí en el pasaje de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 20, dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamados. Hemos llamado para hacer lo bueno, aunque tengamos que sufrir y soportar todo eso. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La palabra clave en esto es soportáis. Esa palabra significa permanecer.
Sí, permanecer, mantenernos, seguir haciendo lo bueno, aunque tengas que estar sufriendo por ello. Eso es lo que hizo Jesús. Él se mantuvo haciendo lo bueno, Él se mantuvo haciendo la voluntad del Padre, aunque fue traicionado, aunque fue escupido, aunque fue clavado en una cruz, aunque fue atravesado por una lanza, aunque fue abandonado por sus amigos, aunque todo lo que tuvo que sufrir, pero aún así Él se mantuvo haciendo lo bueno. Y lo hizo en un sentido de obedecer a la voluntad del Padre y en un sentido también de alcanzar un beneficio para todos nosotros. La cruz no lo benefició a Él, la cruz nos beneficia a nosotros. Entonces, por esos dos lados, Jesús obedeciendo la voluntad del Padre y Jesús beneficiándonos a nosotros, se cumple lo que vimos al principio de la definición de hacer lo bueno. Jesús se mantuvo haciendo lo bueno, aunque le tocó sufrir. Y ese es el ejemplo que nos ha dejado a nosotros, para que sigamos. Estaba pensando en un versículo que leímos al principio, que dice, el 24 creo que era, no, el 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Estamos hablando de parecernos más a Jesús, ¿verdad? Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Nos parecemos a esto cuando nos insultan, nos maldicen. ¿Cómo respondemos? A veces, ¿verdad? Cuando nos amenazan, nos agreden, ¿cómo respondemos? A veces es una respuesta automática. Nuestra carne, nuestro carácter es el que toma la respuesta, ¿verdad? Pero si estamos hablando de parecernos más a Jesús, tenemos que empezar a comparar esta situación, porque sin duda de acá hasta el día que nos vayamos con el Señor, alguien nos va a insultar, nos va a agredir, nos va a maldecir, a amenazar, alguna situación sea en la calle, sea en la familia, sea en el trabajo. Pensemos esto cuando hagamos este ejercicio, cómo respondemos, cómo respondía Jesús en situaciones cotidianas, ¿verdad? Porque a veces lo espiritualizamos todo y nosotros seguramente no vamos a vivir las mismas situaciones que vivió Jesús, pero vamos a vivir otras en las que vamos a tener que aprender a reaccionar como Cristo para hacer la diferencia. De eso se trata, para eso fuimos llamados, dice Pedro, para ser diferentes, para reaccionar diferentes, para honrar a Cristo, quien hizo todo eso para beneficiarnos a nosotros y para honrar al Padre. Así que algo que está en la práctica, cómo reaccionaremos a las circunstancias, ¿verdad? No me callo la boca porque no me gusta el problema. Bien, es una buena idea. En el versículo 21, tengamos en cuenta cómo termina. Dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Las pisadas de Jesús van por ese lado, ¿no? Mantenerse haciendo lo bueno siempre. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Él. Y ese es el camino por el cual tenemos que andar. Y la verdad, digamos la verdad, a veces nosotros no nos mantenemos haciendo lo bueno, porque nos aparecen cosas al cruce del camino y eso ya nos desanima. Y ya empezamos a juzgar todo de una manera diferente y decimos, no, pero mirá, yo ayudo a tanta gente y nadie me ayuda a mí. O yo hago cosas buenas y mirá todo lo que me está pasando. La gente a veces te dice eso, ¿verdad? Si, mirá vos que te vas a la iglesia y no fumás, no bebés, no esto y te enfermaste. O haces esto, haces cosas buenas, ayudas a los pobres y estás pasando por esta necesidad. Sí, la gente enseguida te va a señalar esta situación. Y si vos no la tenés clara, bueno, vas a caer en la trampa de dejar de hacer lo bueno por las cosas negativas que salen al cruce en tu vida. Ahora, ¿la realidad cuál es? La realidad es que Jesús nos dejó bien marcado un camino.
un camino que Él transitó. Imagínate esas huellas, ¿no? Esa imagen gráfica de las huellas de Jesús, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que ir por ese mismo camino. Y ese mismo camino, a la luz de lo que acabamos de leer, es mantenernos haciendo lo bueno siempre. Ahora estaba acordándome de Pedro en una circunstancia, acá es como una especie de advertencia. Les van a amenazar, les van a insultar, van a vivir situaciones injustas, reaccionen como Cristo reaccionó. Y estaba acordándome esta semana, escuché un mensaje de un pastor que hablaba de Pedro, que Jesús le dijo: mirá Pedro, me vas a negar, y Pedro, no, imposible, yo te voy a defender, voy a dar mi vida por vos. Y después le negó 3 veces y se sintió tan mal. Tenemos que entender que cuando la palabra nos advierte algo es porque probablemente vamos a pasar por eso y que nuestra reacción natural sería mala o equivocada, y entender que cuando la palabra nos está advirtiendo, bueno, probablemente sea así, yo voy a reaccionar mal. Bueno, Señor, ayúdame a estar atenta a mi boca, a mis acciones, bueno, a no ser tan fácil. A veces nos pensamos, no, yo, claro, sé cómo actuó Jesús, sé cómo voy a actuar así, pero en realidad las circunstancias a veces nos toman de sorpresa, y ahí es cuando fallamos y descubrimos nuestra naturaleza nuevamente. Lo bueno es que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y Jesús y Dios nos da la oportunidad de aprender. Amén. Y en este año 2021, qué bueno sería que podamos imitarlo a Jesús en esto. Amén. De repente, ahora llegas a tu casa y decís, bueno, me voy a plantear el desafío de saludarlo con una sonrisa a mi vecino todos los días. Voy a hacer algo bueno, voy a trabajar por la paz de mi vecindario y voy a saludar con una sonrisa linda todos los días. Y salís, te cruzás con el vecino: hola vecino, ¿cómo está? Buen día. Y el vecino te lanza una mirada esa de asesina que te parte al medio. Y vos decís, así me respondés, bueno, de la misma manera te pago. Bueno, en una forma muy jocosa, ¿verdad? En realidad lo que tendríamos que seguir haciendo, aplicando lo que acabamos de leer, es seguir saludándolo con una sonrisa. Si en algún momento se ablanda, bueno, gloria a Dios. Y si no, no es mi problema. Yo estoy siguiendo los pasos de Jesús. Me mantengo haciendo lo bueno, aunque me toque sufrir por hacerlo lo bueno. Voy a perseverar en hacer lo bueno. Salgo de acá hoy domingo entusiasmado con transformarme en el ser el mejor empleado de mi empresa, de cumplir con todas mis obligaciones y aún más, y demostrar que soy diferente al resto, y mañana llego con todo ese fervor a la empresa, y ahí viene mi jefe y ya me lanzan un rosario ahí por el camino porque se levantó mal y yo justo fui el primero que se encontró y ya me relajó por algo que no tengo nada que ver. Y en ese momento, ¿qué podría pasar? En ese momento lo que normalmente pasa es: sí, bueno, listo. Toda esa buena intención que tenía, ¿sabés dónde quedó? No, allá en el fondo no, a la luz de este pasaje. Mira, sos insoportable, pero yo no importa. Por causa de que voy a seguir el ejemplo de Cristo, voy a seguir con ese objetivo alto de querer mostrarme de una forma diferente. Estaba pensando en un pasaje de la palabra que nos habla un poco de eso, de esas situaciones que son injustas, difíciles de soportar. Pero todo esto que estamos planteándonos, leyendo, entendiendo, planteándonos como una meta para nosotros, para este año, es para honrar a Jesús, para demostrarle al Señor que confiamos en Él, que confiamos en su palabra, que si Él dice que esta es la forma correcta, si esto es lo que Él espera de nosotros, es para nuestro bien, porque lo que Dios quiere es nuestro bien, no quiere martirizarnos o algo así. Y hay un versículo que dice que nos sometamos a Dios, que nos humillemos delante de Él, y Él nos exaltará cuando sea el momento. Cuando somos humildes
delante de Dios y delante de las personas a causa del Señor, porque sabemos que Él está con nosotros y todo el tiempo con nosotros. Cuando llegue el momento, Él nos va a exaltar, a recompensar o a bendecir. Amén. Recordemos en esto de hacer lo bueno, identificando lo bueno como el hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos un mandato de parte de Dios muy claro que nos revela cuál es su voluntad, y era de que vayamos y hagamos discípulos, que evangelicemos, que le contemos a la gente acerca de Jesús. Ahora, muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a hablar de Jesús, y empezamos a buscar oportunidades o personas, y a veces la respuesta de la gente no es la que esperaríamos. Y a veces hasta es demasiado, hasta violenta en contra nuestra. Ahora, eso a veces nos lleva a decir, no, si cada vez que hable de Jesús me van a tratar de esta manera, bueno, no hablo más de Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando Él estaba trabajando por la salvación de la humanidad? Se mantuvo, y por eso llegó a la cruz. Y no se bajó de aquella cruz. Entonces, por donde lo miremos, hacer lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Y nosotros nos tenemos que mantener haciendo lo bueno, aún a pesar de las cosas que nos toque sufrir por causa de ello. ¿Está bien? Amén. ¿Algo más? Oramos por esta palabra, ¿les parece? ¿Querés que hagamos una oración? Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos quiere impulsar a más alto, a despegarnos, Señor, del suelo, a despegarnos de la bajeza, a despegarnos de nuestras limitaciones, Señor. Señor, contigo no hay nada imposible. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si tu palabra nos dice que esto es lo que tú esperas de nosotros, que esto es lo que te agrada, que imitemos a Jesús, que va a ser difícil, pero tenemos que hacerlo. Te creemos, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en tu consejo, creemos en tu poder sobrenatural, creemos en la ayuda de tu Espíritu Santo, creemos en tu sabiduría, que todo lo sabes y que tú nos amas y que tus pensamientos para nosotros son de bien, que tus caminos son más altos que los nuestros. Ayúdanos a andar por esos caminos, a salir de la chatura, Señor. Cambia nuestras palabras, cambia nuestro corazón, que no seamos de corazones de piedra, difíciles de transformar o moldear, que podamos, Señor, tener un corazón dócil a tu voz y a tu palabra. Señor, y que en las circunstancias que hasta hoy no habíamos podido manejar o superar, y que una y otra vez que nos enfrentábamos a ciertas situaciones, fallábamos, Señor, ayúdanos a cambiar. Queremos hacerlo, nos disponemos, ponemos nuestro corazón, nuestra disposición delante de ti. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, a pensar antes de actuar o de hablar, a entender que en toda circunstancia, por difícil y injusta que parezca, tú estás con nosotros, tú eres fiel, y a confiar en ti, y a todo lo que hagamos, hacerlo para ti, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, Señor, llenanos de ti, Espíritu Santo. Hoy abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Si hay áreas en donde no te dejábamos participar o decidir, queremos rendir delante de ti. Como hijos tuyos, Señor, nos rendimos a ti, Espíritu Santo.
Seas tú en esta mañana tocando los corazones, ministrando, sanando, perdonando, trayendo libertad, rompiendo ataduras, rompiendo esquemas y moldes grabados en nuestra mente. Renuévanos, Señor, que esos ríos de agua viva quiten toda sequedad, nos refresquen, nos renueven, traigan vida, hagan brotar frutos del Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado, que se haga tu voluntad en nuestra vida como se hace en los cielos. Que podamos terminar cada día diciendo: hoy hice tu voluntad, Señor, gracias, hoy lo logré, hoy hice tu voluntad, Señor. Oh Señor Jesús, gracias por tu perdón, porque tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hay maldades, si hay pecados, seas en esta mañana perdonándonos y limpiándonos. Y si no hemos entendido tu voz, que a partir de ahora podamos identificarla mejor y obedecerla. Señor, también esta palabra decía que por tu llaga fuimos nosotros curados. Que en esta mañana, Señor, tú estés operando sanidad sobre cada uno que está sufriendo dolencias en esta mañana. Oh Señor, en el nombre de Jesús, trae sanidad, Señor, sobre cada persona que está enferma. Dios Todopoderoso, obra sanidad física de toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Obra con poder en esta mañana, Señor. Señor, trae sanidad emocional a aquellos que están con sus emociones heridas, tristes y abatidos, Señor. Tú viniste a sanar, a vendar esos corazones tristes y abatidos, Señor. En esta mañana trae sanidad emocional y liberación de todo espíritu de tristeza, de todo espíritu de angustia, de todo espíritu de acusación, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Salvador y eres nuestro sanador, eres nuestro libertador. Reprende toda obra de las tinieblas, todo espíritu de opresión, en el nombre de Jesús, Señor. Muévete con poder, Señor. Que tu presencia, que tu luz quite toda oscuridad. Señor, como decía Mónica, representamos familias y ponemos nuestras familias delante de tu altar. Restaura las familias, Señor. Salva, Señor, a aquellos que aún están alejados de ti. Dios de milagros, Dios de poder, Dios de toda gloria, no hay nada imposible para ti. Dios de misericordia, Dios de misericordia. Te amamos, Jesús. Tú nos amaste primero, por eso te amamos. Te amamos decirle al Señor con tus labios, que lo escuche, que sea audible. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor, nos rendimos a ti, nos rendimos delante de ti en esta mañana. Te amamos, Jesús, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Oh Señor, no hemos venido a cumplir con una costumbre. No hemos venido, Señor, a quitarnos la ansiedad por estar encerrados. Hemos venido a buscarte, a humillarnos delante de ti, a invocar tu nombre. Oh Santo, Santo,
santo, santo, santo, santo, santo eres en las alturas. Los ángeles te adoran y tu iglesia te adora, Señor. Gracias, Padre. Haz tu obra en nosotros. Háblales. En tus manos nos encomendamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Simplemente recordemos este desafío para este año, ser cada vez más parecidos a Jesús. Y en esta mañana lo que hemos hablado, que seguir su ejemplo significa hacer lo bueno y no dejar de hacerlo sin importar la causa. Y termino con un pasaje también de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, verso 19, donde Pedro le escribe a la iglesia diciendo: de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Amén. Sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios. Esas son las pisadas de Jesús. Ese es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Y ese es el camino por el cual deberíamos de ir nosotros también. Amén. Padre, gracias. En esta hora queremos adorarte con las ofrendas que hemos apartado. Gracias, Señor, por ser tú nuestro Salvador, nuestro sanador y también nuestro proveedor. Gracias, Padre, porque todos los que aquí estamos, los que están en su casa, hemos podido ver tu mano poderosa proveyendo sobre todas nuestras necesidades. Rogamos, Señor, que te sigas glorificando en esta área de nuestra vida, que nos des inteligencia para ser buenos administradores. Y en esta hora, Señor, presentamos todo esto con gratitud en nuestro corazón. Gracias, Dios. Gracias por esta mañana. Gracias por este encuentro. Y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir a Santi que pueda ayudarme a recoger las ofrendas. Y vamos a terminar cantando, ¿verdad? Y cuando te vayas a ir, recordá que prontamente tenés que abandonar el salón y prontamente tenemos que dispersarnos allí en la calle. ¿Está bien? Bueno, que Dios te bendiga. Ha sido hermoso verte. Lamento no poder ir a abrazarte, pero el hecho de verte que estás en la casa del Señor con tu fe arriba, eso llena mi corazón. Amén. Dios te bendiga ricamente. Nos vamos tomado de la mano de